La vida sigue, pero no sabemos cómo. Hoy vamos a hablar con Carlos Greggview, un argentino especialista en ciencia de datos que vive y trabaja en Silicon Valley, sobre la arquitectura de la red, las redes sociales, hoy en un mundo en el que vivimos conectados. Hola Greg, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Belén? Queremos hablar con vos un poco sobre los vínculos e internet, más desde los cables, desde el hardware, qué está pasando hoy, ¿no? Con el mundo que está totalmente virtualizado en tiempos de pandemia y cuarentena, y cómo estamos, ¿no? Con toda esta arquitectura. Una de las cosas que hay mucha gente pensaba que había como un miedo de lo vamos a usar tanto que se va a romper, digamos. Internet no se rompe, puede pasar que se sature y que no podamos ver Netflix un día a la noche, pero eso no es que está rompiendo la infraestructura o los equipos, digamos. Hay formas de regular y manejar el tráfico, desarmar un poco el embotellamiento, pero después sigue andando. El otro día leí en un tuit que esto que se llama la nube es una maraña de cables submarinos que sostienen toda esta arquitectura de Internet hoy. Esos cables van a seguir funcionando, están bien, no hay una maraña que se va a caer mañana. Y estamos todos con miedo. No, sí, la verdad es que viene funcionando bien. O sea, sí, efectivamente, Internet, casi prácticamente todo Internet viaja por cables submarinos, no solo entre continentes, sino también incluso, no sé, de Brasil a Argentina hay un cable submarino, o más de uno, y donde viaja, digamos, el grueso del tráfico. Después, hay todo un sistema que llega hasta lo que llamamos la última milla, ¿no? Que es la conexión que llega hasta la casa de cada uno. Y toda esa infraestructura está totalmente sobrecargada, pero viene funcionando. La verdad que viene funcionando bastante bien. Acá estamos haciendo esta videollamada de continente a otro y anda. Y hay, bueno, pero toda la gente que trabaja en infraestructura, digamos, toda la gente que sostiene la nube, los cables, las conexiones, está en un estado de alerta y en guardias permanentes las 24 horas tratando de sostener esto. Una cosa importante por ahí para entender es que, aunque se sature, digamos, no es que la infraestructura se rompe, digamos, no es una cosa que lo usamos tanto que se rompió y ahora hay que pasar un tiempo arreglándolo. La infraestructura está y la saturación puede hacer que no podamos usarlo, que los mensajes no sean tan rápido o que Netflix ande a baja calidad. Sí. Pero una vez que se reacomoda ese tráfico, o sea, se ajusta, se baja la calidad de las comunicaciones un poco, la infraestructura en sí sigue andando, digamos. Hoy leí que Zoom, que es donde estamos ahora, pasó de 10 millones de usuarios a 200 millones de usuarios en un periodo de 2 semanas. Así que, y es, digamos, una empresa relativamente chica, una empresa armada para sostener 10 millones de usuarios, de golpe se multiplicó por 20 en 2 semanas, y aún así estamos acá y está andando bastante bien. Así que no, la verdad que para mí la promesa desde Internet, desde el punto de vista de la infraestructura, no podía ponerse más a prueba, y es increíble que acá sigamos. Greg, allá vos estás en San Francisco. Los usos y toda la conectividad, ¿no? y la gente conectada las 24 horas que ves allá, ¿pudiste comprobar que en el resto del mundo está más o menos igual? Y lo que está pasando, sí, no tengo datos duros, pero lo que se ve y lo que se lee, más yo, digamos, sigo muy en contacto con amigos en Argentina y tengo amigos que están en España. Sí, de golpe, por lo menos muchos de que los trabajamos en ciertas profesiones, de un día para el otro nos mandaron a trabajar a casa, literalmente de un día para el otro, cosa que muchas empresas se resistieron durante años y años a eso, y de golpe fue, bueno, listo, a partir del lunes todo el mundo trabaja en su casa, y en todos lados, y en toda Europa, casi todo Estados Unidos que yo sepa, en algunos lugares tardaron más o menos, y al mismo tiempo después encima el tema de las escuelas, ¿no? Que de golpe cerraron todas las escuelas, todo curso virtual. Estamos como en un gigantesco experimento, no solo de infraestructura, sino social, y para mí, digamos, todavía no ha habido tiempo de estudiarlo, digamos, es todo anecdótico de lo que uno ve en su círculo, pero esto se va a estudiar y me parece que en unas semanas o en unos meses vamos a empezar a aprender más.
y muchas hipótesis que había dando vueltas de, no sé, desde hasta qué punto, cuál es el rol de las redes o de la virtualidad en la soledad, por ejemplo, que había mucha discusión. Todo esto se va a renovar, se va a cambiar, lo que veníamos pensando ya va a haber que tirarlo a la basura quizás, así que me parece que estamos en una mega experimento. Y otros entrevistados y entrevistadas nos dijeron, esto es un gran experimento, justamente. Nunca creímos que íbamos a poder experimentar hipótesis que teníamos sobre el teletrabajo, sobre la escuela, sobre los vínculos virtuales, lo digital, y hay miles y millones de datos y de personas que estamos aportando, ¿no?, a este experimento, a esta empiria. Vos, si recordás o podés contarnos algunas de las hipótesis que tenías y que crees que ahora se están comprobando. En el caso del teletrabajo, digamos, las hipótesis me parece que no contemplaban la disrupción tan completa de toda la vida, entonces contemplaban una transición más suave de esto. Hoy, por ejemplo, hay una gran diferencia terrible entre la gente que tiene hijos chicos en su casa y que no. Digamos, yo tengo hijos chicos en casa y no estoy pudiendo trabajar mucho. Y hay gente que no tiene hijos en la casa y que también te está contando que hay todo un nivel de angustia por lo que está pasando y incertidumbre, que tampoco pueden poner la cabeza en esto. Entonces, digamos, hay tantos factores externos, no es solamente el teletrabajo, se juntó todo. Entonces va a ser difícil también, a pesar de que dije que es un experimento, no creo que ni tuviéramos ninguna hipótesis que contemplara todo al mismo tiempo, ¿no? El aislamiento, la incertidumbre, el miedo, los chicos en casa, todo al mismo tiempo. Va a haber un cambio, yo creo, ¿no? Va a haber un cambio seguramente cuando, si esto se normaliza, por el lado del trabajo, digamos, toda esa resistencia por ahí de las empresas de decir, no, ahora, digamos, la gente que trabaja en esos lugares va a empezar a preguntar por qué no, si lo hicimos durante 3 meses y más o menos sobrevivimos. Así que yo creo que hay muchas preguntas abiertas. Para mí, una de las que me interesa a mí, que me preocupa también mucho, es el tema de la soledad. Era un gran tema de discusión hasta qué punto las redes sociales en particular, Internet en general, si empeoraban la soledad o no, o contribuían a romper el aislamiento. Y me parece que esa es una pregunta que para mí va a ser muy interesante ver qué pasa ahora. También hay mucha gente muy abrumada, digamos, hay mucha gente que abre Internet, sea un medio, sea una red social, y de lo único que se habla es del coronavirus, y de lo único que se habla es de distintos rumores, de si hay que hacer esto, si no hay que hacer esto, genera muchísima ansiedad también, por la situación en particular. Pero mi esperanza, y yo creo que eso con el correr de las semanas se va a ir viendo, es que entre todos le vamos a ir encontrando la forma de hacer usos positivos de esto. Porque no hay más remedio, digamos, ¿no? Es muy difícil aislarse, es muy difícil no usar estas tecnologías si no quiere pasar este periodo de tiempo, y va a ser necesario aprender a usarlas positivamente, digamos. Así que yo creo que estamos en ese aprendizaje colectivo. Y en relación a los usos de las redes sociales, de Internet, de lo que circula, ¿vos ves un cambio con lo que está pasando ahora con el aislamiento social? ¿O es lo mismo masificado? ¿Hay algo cualitativo diferente que está pasando? Una de las cosas que el uso de muchas redes sociales no estaba bajando, por lo menos en el uso en cantidad de tiempo, ¿sí? Pero estaba bajando la producción de contenido original, lo que llamamos, ¿no? La gente que va y postea contenido. Claro. Eso subió muchísimo. Muchísima gente que hacía años no posteaba, por decirlo de alguna manera, está posteando. Así que para mí lo dejo ahí como un signo de pregunta, digamos. Si es una necesidad, hay necesidad de compartir, necesidad de buscar conexión, seguro de nuevo es un depende y una mezcla de todo eso, pero para mí surgió algo que es más allá de, bueno, la necesidad de estar informados porque hay una pandemia y no quiere saber qué está pasando. Hay algo más que eso, digamos. Para mí hay una necesidad más de expresarse y para mí postearte es un llamado a la interacción también, ¿no? Y eso está creciendo mucho, más allá del, digamos, no es solo el consumo más pasivo de noticias o de lo que sea, sino que también está esta generación de contenido que para mí algo indica.
Y en relación a la opinión pública sobre las redes sociales, ¿no? Antes de esta situación de aislamiento social se le echaban muchas culpas. Las redes Ujú. sociales, Facebook, Instagram, incluso WhatsApp como chat, era culpable de aislar, de odio, de viralización de fake news y todo. Hoy, ¿cómo está la opinión pública a partir de esto que nos salva los vínculos sociales a distancia? Y para mí ahí va a haber una revisión tremenda, digamos. Acá, en el mundillo acá de Silicon Valley y cosas, se dice, a todo eso se le llamaba el tech clash, ¿no? Como el backlash, como Bueno, la cosa anti-tech, y muchos muy rápidamente dijeron, bueno, ya está, se acabó el tech clash. De golpe resultó que estaban todos pidiendo por favor que no se corten estos servicios. Este, así que me parece que en ese sentido, digamos, en la primera capa más básica, que también había mucho ataque y mucha crítica bastante superflua y bastante basada en desconocimiento y desinformación. Me parece que eso ya aflojó y va a aflojar mucho. Eh, pero las preguntas para mí más profundas o más complejas sobre el efecto de esto en el aislamiento y en las relaciones sociales siguen vigentes y más que nunca, me parece. Es difícil estudiarlas exactamente acá porque cambiaron tantas cosas al mismo tiempo que no se puede decir, bueno, eh, es un experimento sencillo de analizar, digamos. Pero parece que mi esperanza, por lo menos, es que se complejice mucho todo eso que era bastante liviano en muchos casos, en la mayoría de los casos. Una discusión para mí interesante que hay ahora, creo que lo que había bastante consenso era algunos temas de privacidad, ¿no? Digamos, y ahora hay muchos gobiernos en China, en lugares que están, por ejemplo, no sé, usando datos de qué pasa con, digamos, si se puede usar los datos de ubicación de Google claro. para entender quién puede estar infectado o no, por ejemplo. Y me parece que eso va a ser un debate de políticas públicas que se va a venir. ¿Y qué aprendizajes crees que nos puede llegar a dejar esta experiencia a nivel técnico, a nivel social, en relación a todos estos vínculos digitales? El teletrabajo va a ser una opción mucho más viable, razonable, y vamos todos a aprender a teletrabajar mejor. Para mí lo que no va a andar es la escuela, sobre todo de chicos, digamos. Me parece que ahí la gente que estaba más entusiasmada con la educación a distancia y qué sé yo, me parece que se va a chocar con una pared. Esa es mi opinión, digamos. O va a haber que aprender a cómo mezclar mejor la cosa presencial con los contenidos. O había una idea por ahí muy naif de cómo podía ser la educación a distancia, que, que eso me parece que se va a cortar. Y vos, a nivel personal, ¿qué aprendizajes te deja esto? A mí sí, unas cosas que aprendí es que necesito estar con gente, a pesar de que no vivo solo, estoy con los chicos, pero que a mí esto no me funciona. Hay gente que está contenta con esto, a mí no, aprendí que no me funciona. Estoy mucho más presente en redes sociales, tengo esa necesidad de postear y comunicarme y sentir que existe, que hay otra gente del otro lado, digamos. Eh, y, y confirmé mi escepticismo sobre la educación a distancia también, por lo menos a nivel primario. Y aprendí, sí, aprender también a poner muchas cosas en perspectiva, digamos. En estas 3 semanas ya he pasado por todos los estados de ánimo posibles, así que creo que vamos a ir reflexionando sobre esto durante años. Y la gente se está informando prácticamente del minuto a minuto de lo que pasa con la pandemia en las redes sociales, ¿no? En la televisión también, pero las redes sociales están marcando mucho la agenda también de lo que circula. ¿Hay algo diferente con cómo se analizaban antes las fake news, las noticias falsas? Digo, ¿hay algo que está cambiando en relación a eso? Y una de las cosas que está pasando es que, digamos, todas las grandes empresas de redes sociales y Google tuvieron una reacción muy rápida, muy fuerte en contra de todo lo que sea fake news vinculados a salud. Siempre hubo un debate entre cuáles son los límites entre la libertad de expresión y la regulación de los contenidos. Con un tema como la salud, hubo una reacción muy fuerte
para el lado de no aceptar y reaccionar contra las noticias falsas. Entonces, es difícil decir cuánto la gente las quiere hacer circular, porque también hubo una reacción muy fuerte de todas las empresas y muy rápida para tratar de cortarlo. Dentro de eso hay muchísima, no lo voy a llamar fake news, pero todavía estamos discutiendo si máscaras sí, si máscaras no, digamos. No es desinformación, pero hay estas cosas que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud tiene claro de cuál es la recomendación exacta. Entonces, en esa confusión también circula mucho el artículo que dice que todos tenemos que usar máscaras, el artículo que dice que no sirven, el artículo que no llamaría fake news, pero me parece que se está reflejando ese desconcierto, que es un desconcierto que va desde el gobierno para abajo, se está reflejando en las redes, ¿no? De una manera interesante, sin llegar a los fake news completos de que tomando té de limón te curas el coronavirus, digamos, ¿no? Greg, ¿vos qué vas a hacer apenas se libere un poco el aislamiento? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Y yo creo que va a ser lento, ¿no? Lo que más extrañamos es juntarnos con amigos, digamos. Y extraño incluso también ir a la oficina y juntarme con mis compañeros de oficina. Así que esas cosas, y salir, ir a comer a un lado, ¿no? Todo esto. Pero yo creo que va a ser lento y va a ser paulatino. Muchas gracias, Greg, por tu tiempo y por tus reflexiones. Nos dejas pensando mucho.